Nuevas revelaciones explican por qué las subvariantes del COVID aceleraron el avance de la pandemia. Una investigación publicada en la revista científica de la Universidad de Oxford detalló la forma en que las subvariantes, especialmente de Omicron, impulsaron los contagios. Analizó las reinfecciones y el rol que tuvieron los tratamientos. Desde su detección a finales de 2019 hasta ahora, más de 760 millones de personas en todo el mundo contrajeron COVID-19, de las cuales casi 7 millones murieron. Desde el primer virus caracterizado, conocido ahora como cepa ancestral, se sucedieron distintas variantes y subvariantes del SARS-CoV-2. Actualmente, es Omicron, y sus hijas y nietas, la que se extiende por el planeta. Pero, ¿qué impacto tuvieron estas mutaciones en el avance de la pandemia? Según un estudio realizado por científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, en San Diego, que fue publicado en Open Forum Infectious Disease, la revista académica de la Universidad de Oxford, la aparición de variantes virales, en particular versiones recientes del Omicron, impulsó nuevas oleadas de infecciones y enfermedades a lo largo de 2022 y hasta 2023. Asimismo, los expertos describieron cuáles fueron las razones detrás de la rápida propagación entre las personas de las subvariantes de COVID-19, incluso en aquellas que ya se habían infectado previamente. Además, analizaron el comportamiento de algunos tratamientos y evaluaron las chances de que, tras recibir estas terapéuticas, su susceptibilidad ante futuras infecciones fuera más elevada. De todos modos, según explicaron los científicos mediante un comunicado, un informe de la Fundación Commonwealth, por ejemplo, estimó que las vacunas COVID-19 por sí solas previnieron más de 18 millones de hospitalizaciones adicionales y 3,2 millones de muertes adicionales en los Estados Unidos. Es por eso que destacaron la importancia de estas inmunizaciones. En tanto, sobre el comportamiento del virus, los expertos aseguraron que las mutaciones en la proteína espiga de BA4 y BA5 le permitieron al virus evadir los anticuerpos neutralizantes generados por la vacunación o por una infección anterior por SARS-CoV-2. Asimismo, indicaron que el tratamiento temprano con Paxlovid, una pastilla antiviral oral que combina medicamentos, nirmatrelvir y ritonavir, detuvo el desarrollo natural de anticuerpos. Es por eso que aquellos que recibieron esta terapia mostraron respuestas inmunitarias generales más bajas y quizás más vulnerables a infecciones posteriores. Paxlovid fue uno de los primeros medicamentos desarrollados y probados para tratar el COVID-19, y rápidamente se convirtió en un medicamento de referencia, a menudo recetado cuando aparecieron los primeros síntomas y con la intención de reducir la probabilidad de enfermedad grave, hospitalización o muerte, explicaron los investigadores y destacaron que investigaciones posteriores han demostrado que el tratamiento con Paxlovid entre pacientes no hospitalizados y no vacunados con alto riesgo de progresión a enfermedad grave redujo el riesgo de hospitalización o muerte en un 88%, y el riesgo de COVID prolongado. Sin embargo, cuando se trata de reinfección demostró ser deficiente contra la recurrencia. Aaron Carlin, autor del trabajo y profesor asociado de patología en la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego, explicó, hubo preocupaciones reales sobre las nuevas oleadas de casos impulsadas por BA5, que había reemplazado a BA2.12.1 como la cepa dominante en los Estados Unidos. Parece que una infección pasada por una subvariante anterior no provocaría una protección cruzada contra las nuevas subvariantes BA4 y BA5, agregó. Los hallazgos resaltan la importancia de la investigación en curso y la necesidad de esfuerzos continuos para comprender al virus y desarrollar tratamientos y vacunas efectivas, aseguró David Smith, jefe de Enfermedades Infecciosas y Salud Pública Global de la Facultad de Medicina de UC San Diego y especialista en enfermedades infecciosas de UC San Diego EALT. Y continuó: el pasado es un prólogo, no porque el virus sea el mismo, sino porque cambia constantemente, por lo que también debemos evolucionar para enfrentar la amenaza y anticiparnos a la próxima pandemia. Nuestros hallazgos sugieren que, si bien el tratamiento antiviral temprano puede prevenir la COVID-19 grave, no elimina la necesidad de vacunas o refuerzos posteriores para promover respuestas inmunitarias protectoras, concluyó Smith. Descubrieron un nuevo síntoma del COVID prolongado que puede detectarse hasta 6 meses después de la infección. Un nuevo estudio demostró que el virus SARS-CoV-2 provocó un aumento de las tasas de dolor torácico entre 6 meses y 1 año después de la enfermedad inicial. Los dolores de cabeza, la fatiga, la dificultad para respirar y los problemas cognitivos son síntomas comunes del COVID prolongado, una enfermedad persistente y desconcertante que puede permanecer durante meses o años después de la infección inicial por coronavirus.
una serie de nuevos estudios que se presentaron en la Conferencia Científica 2023 del Colegio Americano de Cardiología sugieren que las personas con COVID, incluso leve, también pueden estar en riesgo de problemas cardiovasculares a largo plazo. El COVID-19 provoca un aumento de las tasas de dolor torácico entre 6 meses y un año después de la infección. En los pacientes, según encontraron los investigadores de Intermountain Health de la Universidad de Salt Lake City en Estados Unidos, quienes para su estudio han analizado a casi 150.000 pacientes y presentaron en dicho evento sus conclusiones. En su investigación concluyeron que incluso los pacientes con infecciones leves de COVID-19 pueden sufrir complicaciones de salud durante meses, incluso años. Casi el 19% de los adultos de Estados Unidos que previamente dieron positivo en la prueba de COVID-19 informaron secuelas vinculadas al COVID prolongado, dolencia en la que experimentan signos y síntomas durante 4 semanas o más después de la fase inicial de la infección. En un esfuerzo por cuantificar lo que significa el long COVID ahora y lo que podría significar en el futuro para estos pacientes, los investigadores de Intermountain Health en Salt Lake City estudiaron a casi 150.000 pacientes en busca de síntomas cardiovasculares. Descubrieron que los pacientes que dieron positivo por COVID-19 tenían tasas más altas de dolor en el pecho en los 6 meses a un año después de la infección. Muchos pacientes con COVID-19 experimentan síntomas mucho más allá de la fase aguda de la infección. Aunque no observamos tasas significativas de eventos importantes como ataque cardíaco o accidente cerebrovascular en pacientes que tuvieron una infección inicial leve, encontramos que los dolores en el pecho son un problema persistente, lo que podría ser un signo de futuras complicaciones cardiovasculares, afirmó Edith May, epidemióloga cardiovascular de Intermountain Health e investigadora principal del estudio. Cifras para considerar. En el gran estudio retrospectivo, los investigadores compararon 3 grupos de pacientes. Por un lado, personas de 18 años en adelante que dieron positivo por COVID y recibieron tratamiento en un entorno ambulatorio desde marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. Por otro, pacientes con COVID negativo aproximadamente de la misma edad y sexo que aquellos que dieron positivo para COVID-19 y, finalmente, pacientes atendidos entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2019, como control histórico, para dar cuenta de cómo los pacientes accedieron a la atención médica de manera diferente durante lo peor de la pandemia. El equipo de investigación de Intermountain descubrió que en intervalos de 6 meses y un año, los pacientes que dieron positivo en la prueba de COVID-19 tenían tasas significativamente más altas de experimentar dolor en el pecho, pero no vieron otros aumentos en los eventos cardiovasculares. En este momento, los síntomas no necesariamente se traducen en resultados alarmantes, pero eso es algo que deberá reevaluarse con el tiempo. Podría ocurrir que los efectos duraderos de la infección en el sistema cardiovascular sean difíciles de cuantificar en términos de diagnósticos u otros eventos a corto plazo y no se noten hasta un seguimiento más largo, afirmó May. Desde la perspectiva de la política de salud, estos resultados también indican un efecto significativo en la futura utilización de la atención médica e, incluso implicaciones potenciales para la participación en la fuerza laboral, escribieron los investigadores en su informe. Aproximadamente 1 de cada 5 pacientes infectados con COVID-19 desarrolla síntomas de long COVID. La buena noticia es que un estudio reciente encontró que las vacunas COVID parecen reducir significativamente el riesgo de contraerlo. Los científicos también encontraron que antes de la pandemia, alrededor del 45% de los pacientes reportaron algún grado de depresión. A partir de 2021, eso cambió a un 55%. No hubo diferencia significativa en las puntuaciones entre los pacientes positivos y negativos de COVID. La depresión, la ansiedad, el estrés y el trastorno de estrés postraumático, TEPT, están relacionados con tasas más altas de presión arterial alta y niveles más altos de cortisol, lo que puede conducir a la acumulación de calcio en las arterias, enfermedades metabólicas y enfermedades del corazón, según los CDC. Sabemos que la depresión es un factor de riesgo de enfermedades crónicas, por lo que, dados estos hallazgos, es realmente importante mitigar algunos de los efectos de la depresión para que estos pacientes puedan llevar vidas más saludables y felices ahora y en el futuro, concluyó May. Memoria en crisis, ¿por qué podríamos perder nuestros recuerdos pandémicos? Debido a la sobrecarga de información y a la monotonía de la vida durante lo peor de la emergencia sanitaria, es posible que nuestros cerebros estén olvidando parte de los meses más difíciles del COVID-19. La palabra de los especialistas. ¿Cuánto te acordás de los años de vida pandémica? ¿Cuánto ya te olvidaste? Celebraciones canceladas, toques de queda, escasez de papel higiénico, aplausos nocturnos a los trabajadores sanitarios,
nuevas vacunas, listas de espera para recibirlas y mucho más. El COVID-19 trastornó la vida de todo el mundo, pero solo cambió realmente la vida de un subconjunto considerable de personas: los que perdieron a alguien a causa de la enfermedad, los trabajadores sanitarios, los inmunodeprimidos o los que desarrollaron COVID prolongado, entre otros. Para el resto, con el tiempo, muchos detalles probablemente se desvanecerán debido a las peculiaridades y limitaciones de lo que nuestro cerebro puede recordar. Nuestra memoria está diseñada para no ser como un ordenador, afirmó en diálogo con The Washington Post William Hurst, profesor de psicología de la New School for Social Research de Nueva York. Se desvanece, advirtió. ¿Por qué podríamos olvidar una pandemia? El olvido está íntimamente entrelazado con la memoria. Una suposición básica que podemos hacer es que todo el mundo olvida todo el tiempo, dijo Norman Brown, profesor de psicología cognitiva que investiga la memoria autobiográfica en la Universidad de Alberta. El valor por defecto es el olvido. Para entender por qué podemos olvidar partes de la vida pandémica, ayuda a entender cómo nos aferramos a los recuerdos en primer lugar. El cerebro tiene al menos 3 fases interrelacionadas para la memoria: codificación, consolidación y recuperación de la información. Cuando encontramos información nueva, nuestro cerebro la codifica con cambios en las neuronas del hipocampo, un importante centro de memoria, así como en otras zonas, como la amígdala para los recuerdos emocionales. Estas neuronas incorporan un rastro físico de memoria, conocido como engrama. Gran parte de esta información se pierde a menos que se almacene durante la consolidación de la memoria, lo que suele ocurrir durante el sueño, haciendo que los recuerdos sean más estables y duraderos. Esencialmente, el hipocampo reproduce la memoria, que también se redistribuye a las neuronas del córtex para su almacenamiento a más largo plazo. Una teoría es que el hipocampo almacena un índice de dónde se encuentran estas neuronas de la memoria cortical, para su recuperación, como en la búsqueda de Google. Por último, durante la recuperación de la memoria, se reactivan las neuronas de rastreo de la memoria en el hipocampo y el córtex. Los recuerdos no son fijos ni permanentes. La memoria está sujeta a cambios cada vez que accedemos a ella y la reconsolidamos. Lo que recordamos tiende a ser distintivo, cargado emocionalmente y considerado digno de ser procesado y reflexionado en nuestra cabeza después de que el suceso haya ocurrido. Nuestros recuerdos se centran en la historia de nuestra vida y en lo que más nos afectó personalmente. Con este telón de fondo neural, la pandemia parecería inolvidable. Fue un acontecimiento aterrador e histórico, como la mayoría de la gente nunca se había encontrado antes. Sobrecarga de información y monotonía. Pero pasaban tantas cosas que a nuestros cerebros les resultaba difícil codificar la sobrecarga de información, que teníamos que cribar: máscaras, distanciamiento social, superpropagadores, más casos, más muertes, nuevas oleadas y nuevas variantes como Omicron y Delta, y quién se acuerda siquiera de todas las subvariantes. Se trata de un fenómeno de memoria muy fundamental, indicó Suparna Narayaran, profesora de psicología que investiga la transmisión social de la memoria en la Universidad Stony Brook. Incluso para acontecimientos emocionales tan destacados y situaciones tan relevantes que ponen en peligro la vida, que cuantos más tengas, más te costará captarlos todos. Incluso Narayaran, que está llevando a cabo una investigación sobre la memoria relacionada con la pandemia, dijo que ella y sus colegas tienen dificultades para recordar algunos de los acontecimientos sobre los que preguntan a sus participantes. Los nuevos recuerdos, que surgen por el simple hecho de vivir más, interfieren con los recuerdos de acontecimientos más antiguos. Los acontecimientos nuevos son más destacados y fáciles de recordar porque es más probable que hablemos de ellos y los ensayemos, recordándolos y reconsolidándolos repetidamente. El estrés, algo que la pandemia produjo en abundancia, también interfiere en la creación de nuevos recuerdos. Además de la sobrecarga de información, la pandemia fue monótona para muchas personas atrapadas en casa. Era prácticamente lo mismo y lo mismo una y otra vez, sostuvo Dorte Berntsen, catedrática de psicología especializada en memoria autobiográfica de la Universidad de Aarhus. Cuando los acontecimientos son uniformes, resulta más difícil recordarlos. La memoria los agrupa casi como un único acontecimiento, explica. Por tanto, creo que tendremos recuerdos bastante confusos de esos años concretos, añadió. ¿Quién quiere recordar una pandemia? He aquí otra razón por la que olvidamos. Como sociedad, mucha gente no quiere aferrarse a sus recuerdos pandémicos. La gente tiende a ver el futuro de forma más positiva que el pasado, afirmó Narayaran. Este sesgo de positividad orientada al futuro se produce porque aquello que está por venir puede imaginarse de muchas maneras, en comparación con el pasado, que es fijo.
Los acontecimientos emocionalmente